Permítanme acercarme un poco más, pues el aire mismo guarda secretos que aguardan ser desvelados. Escuchen, almas peregrinas en este vasto universo de percepciones. Perciben ese eco sutil, esa vibración ancestral que resuena desde las profundidades de su propio ser, un llamado que trasciende el murmullo incesante del mundo exterior. Si pudieran descorrer el velo de lo cotidiano, si osaran mirar más allá de lo visible, descubrirían que su cuerpo no es solo una vasija de carne y hueso, sino un templo viviente, un microcosmos de sabiduría cósmica, un lienzo donde se han inscrito los códigos más antiguos de la existencia. Por eones, la humanidad ha buscado la panacea fuera de sí, persiguiendo sombras en lugar de mirar la luz que reside en el interior. Pero hoy, en este umbral del conocimiento, les ofrezco no una solución efímera, sino una invitación a la transmutación, a la verdadera alquimia interior que el Espíritu Zen ha custodiado celosamente. Este no es un simple compendio de técnicas, es una llave maestra para desbloquear cámaras secretas dentro de su propia conciencia, una senda hacia la autosanación que redefine lo que creían saber sobre el bienestar, el dolor y el poder inherente que cada uno porta. Les prometo no solo una transformación de su percepción del universo esotérico, sino una genuina renovación de su propia arquitectura vital, una reescritura de su narrativa celular. Aquí no se trata de controlar, sino de sintonizar, de recordar la lengua olvidada que sus células susurran, el ritmo primordial que su aliento canta, la danza silenciosa que sus pensamientos ejecutan. Revelaremos cómo la respiración, ese acto tan mundano, es en realidad un portal cuántico para reprogramar la mente, tejiendo nuevas realidades neuronales. Veremos cómo la observación sin apego disuelve las cadenas de la aflicción y cómo el cuerpo, ese archivo viviente, guarda y libera las memorias de tiempos pasados y ancestros lejanos. Ahondaremos en los misterios de la postura, espejo del alma, y en los mudras, esos sellos energéticos que armonizan los flujos internos. Descubriremos la sinfonía silenciosa de la naturaleza, la sabiduría del grounding que ancla el espíritu, y el vacío no como ausencia, sino como la fuente inmaculada de toda creación. Desentrañaremos el poder resonante del sonido, desde los cuencos que vibran hasta la propia voz que cura, y cómo el ayuno es un rito de purificación que activa la autofagia, ese acto sagrado de regeneración celular. Nos asomaremos a la fuerza primigenia del hojas, la energía sexual transmutada en poder espiritual, y aprenderemos el arte del Wu Wei, el fluir sin esfuerzo que disuelve la resistencia. Estas son las revelaciones que esperan, destellos de verdades ocultas que los guiarán hacia una maestría sobre sí mismos, hacia la sabiduría de la autosanación que no es sino el retorno a su estado original, divino y completo. Si estas palabras resuenan en lo más hondo de su ser, si sienten el llamado a desvelar estas verdades ancestrales, los invito a sumergirse en este viaje. Denle un me gusta a este faro de conocimiento, compartan sus reflexiones y preguntas en los comentarios, y suscríbanse a este canal para que juntos continuemos navegando por los océanos inexplorados de la sabiduría interna. La verdadera sanación aguarda. El aliento, mis estimados buscadores, es el puente etéreo entre lo finito y lo infinito, la llave de la alquimia interna. Desde los susurros védicos hasta códices herméticos, se veló que la respiración consciente posee la facultad de moldear nuestra propia psique. Es en este acto primordial donde la neuroplasticidad, esa capacidad inherente de nuestro cerebro para reconfigurar sus senderos neuronales, halla su catalizador más potente y ancestral. Los maestros de antaño comprendieron que la modulación del aliento es la primera y más poderosa forma de esculpir el espíritu. Imaginen su cerebro no como una roca inmutable, sino como un vasto jardín neuronal.
El antiguo texto sánscrito Vijnana Bhairava Tantra desvela este principio. Contempla tu respiración entrando y saliendo. Cuando cesa en ese intermedio, mora la verdadera libertad. Esta pausa sagrada no es un vacío, sino una puerta. Al dirigir conscientemente este flujo vital, alteramos las ondas cerebrales, modulamos el sistema nervioso y, por ende, reescribimos el guión de nuestras respuestas emocionales, liberándonos de patrones arraigados en el subconsciente. Esas viejas profecías autoimpuestas. La respiración consciente es, en esencia, un acto de recreación. Los yogis milenarios, los chamanes de la selva y los sabios taoístas, todos, sin excepción, custodiaron el secreto de cómo el prana o ki, la energía vital que transporta el aliento, puede ser dirigido para desmantelar estructuras mentales obsoletas y erigir nuevas arquitecturas de percepción. No se trata de un simple ejercicio de relajación, es una neuroingeniería sutil, una danza interna que, al modular el aliento en momentos precisos, oxigena de forma óptima el cerebro, activa regiones adormecidas y potencia la cognición, elevando la conciencia por encima de la bruma de la ilusión. A través de estas prácticas, podemos acceder a estados de conciencia expandida, disolviendo las fronteras del ego y conectando con el vasto océano de la sabiduría universal. Es aquí donde la alquimia interna se manifiesta plenamente. Transformamos el plomo de nuestras limitaciones mentales en el oro de la lucidez. Los relatos de monjes que alcanzaban estados de samadhi o trances profundos no eran meras metáforas, eran el resultado de una maestría sobre el aliento, que les permitía activar la plasticidad neuronal hasta límites insospechados, revelando recuerdos ancestrales y visiones proféticas latentes en el inconsciente colectivo. Este arte respiratorio, que nos permite reprogramar la mente y desbloquear nuestra esencia, nos urge a reflexionar sobre la profunda interconexión cósmica. Si nuestro aliento es un ritmo interno capaz de transformar la materia gris, no es lógico pensar que otros ritmos, los cósmicos, los que rigen la danza de los astros, también influyen en nuestros propios ciclos internos. En la marea de nuestra energía y emoción, la luna, esa silenciosa guardiana de la noche, ¿acaso no modula las aguas de la tierra y, por extensión, las de nuestro propio ser, tejiendo un velo de misterio sobre su influencia en nuestras fases vitales? El aliento, puente sutil entre caos y quietud, nos prepara para la obra maestra, la observación desapasionada de la marea mental. ¿No es la misma maestría contemplar el flujo incesante de la conciencia sin anclarse en sus remolinos? Este es el umbral hacia la paz, que los antiguos conocían como el testigo silencioso. Juzgar un pensamiento es dotarlo de un poder espurio. Los manuscritos de Thoth, velados por milenios, revelaban que la mente cesa su tiranía cuando el observador se desprende del apego. Permite que cada idea surja y se disuelva cual nube pasajera en el vasto cielo de la conciencia. Este desapego no es indiferencia, sino profunda comprensión de la impermanencia mental. Esta práctica es el crisol donde la alquimia interna opera su magia, transmutando el plomo mental en oro áurico. Al no identificarnos con el juicio, disolvemos las cadenas del ego. La mente, antes campo de batalla, se convierte en un espejo inmaculado que refleja la verdad del ser, una pura presencia que eleva el espíritu por encima de la vorágine. En templos egipcios, Thoth, el señor de las palabras sin forma, arquetipo de conciencia testigo, veía el pensamiento como un evento externo, no una imposición. Monjes tibetanos, herederos de los Bon, visualizaban pensamientos como nubes disolviéndose en el vasto vacío del cielo azul. Esta técnica ancestral desarma la reacción, abriendo un espacio de claridad y serenidad. Cuando esta quietud se asienta y la mente se torna remanso de silencio, percibimos sutiles vibraciones universales.
No es en ese vacío donde se escucha la auténtica sinfonía cósmica, el eco de arquetipos que dan forma a nuestra realidad. Esta calma nos permite discernir la urdimbre invisible que conecta los hilos del destino, revelando cómo fuerzas celestes son arquitectos silenciosos de nuestro microcosmos, influyendo cada pulso de nuestra existencia. En la quietud, ¿no resuena el akasha sutil de los Vedas? ¿Ese eco vibratorio inherente a cada célula? Es en el silencio mental donde memorias ancestrales y traumas no procesados emergen del ADN. No son recuerdos, sino cargas energéticas cristalizadas, distorsionando el fluir vital y manifestándose como bloqueos sutiles. Los chamanes andinos, en sus limpiezas de líneas, veían el cuerpo como archivo biológico. Cada célula, microcosmos de heridas familiares ancestrales. Traumas se anidan en tejidos y sistema nervioso, esperando manifestarse. El libro de los muertos egipcio, al purificar el Ka, ya señalaba la limpieza de cargas somáticas antes de la trascendencia. ¿No es la metempsicosis pitagórica un eco de purificación para el alma y su receptáculo físico? Los templos de Asclepio desataban el inconsciente, liberando prisiones energéticas corpóreas. La sabiduría hermética de Hermes Trismegisto proclama: lo de abajo es como lo de arriba. Nuestro cuerpo espeja el macrocosmos de experiencias. La alquimia interna verdadera no transmuta metales, sino densas energías celulares. Es descenso consciente, arqueología del alma. Con respiración rítmica, visualizaciones que rompen patrones neuronales e intención sostenida, confrontamos y liberamos fantasmas pasados. Esta es la opus magnum del ser, disolver lo coagulado, reintegrar lo fragmentado en unidad, pero la sanación no es fin, sino puerta. Al liberar el cuerpo de estas cadenas, reconfiguramos nuestra matriz vibracional, alterando el diseño original desde nuestra concepción. Esta reingeniería energética, ¿cómo impacta nuestra capacidad de manifestar la realidad, tejer el destino en el telar cósmico, entrelazándose con el misterio de Next Topic Title? La postura corporal, lejos de ser mero armazón, es un holograma viviente del ser más íntimo. Yogis ancestrales y textos gnósticos, a menudo heréticos, vislumbraron que cada curva y tensión resuena con un bloqueo o apertura. La rectificación del cuerpo era la vía para que el pneuma, o espíritu divino, fluyera sin impedimento, desmantelando la ilusión de separación mente-cuerpo-espíritu. Considerad la columna vertebral, eje cósmico de nuestra existencia. Los Shu Qing ligaban la rectitud moral del emperador a su porte, proyectando orden. Cifosis que cierran el corazón. Lordosis que exponen vulnerabilidad no son caprichos mecánicos. Son sedimentos petrificados de miedos ancestrales y cargas emocionales, bloqueando los nadis y meridianos, venas sutiles del alma. La alquimia postural, evocación interna que trasciende la disciplina externa. Realinear conscientemente la espina, abrir el pecho, anclar los pies, no es solo corregir biomecánica, es ejecutar un opus minor de reconfiguración energética profunda, liberando el koi o prana estancado. Esta rectitud facilita para los tántricos la ascensión de la kundalini, la serpiente dormida de potencia creativa. En las escuelas esotéricas de Egipto, el iniciado aprendía la posición de osiriano, rito que emulaba la verticalidad de la deidad. Al adoptarla, se creía que no solo honraba al dios, sino que encarnaba su fuerza, armonizando el Ak con corrientes celestes. Papiros herméticos describen posturas de poder que, sostenidas con intención, eran llaves para dimensiones ocultas. Al desatar nudos energéticos y alinear el templo corporal, reescribimos el código fuente existencial, recalibrando el ser a nuevas frecuencias. Nos volvemos arquitectos conscientes de la realidad. Pero,
Si la postura modifica el destino, ¿somos libres creadores o marionetas cósmicas? Esta cuestión nos lanza al enigma de la danza del destino, libre albedrío versus predestinación cósmica. Si la postura ancla el ser, los mudras son sellos arcanos que dirigen el prana. Nuestras manos, un microcosmos de circuitos sutiles, son reveladas en los agamas tántricos como reguladores energéticos. Cada gesto digital previene la dispersión del ki, concentrándolo en la forja interior. Cultivan una estabilidad profunda, resonando hasta el Atman, esencia de la alquimia interna. La alquimia del mudra reside en redirigir el flujo etérico. Unir pulgar, voluntad, e índice, mente, en Jnana Mudra, sella un circuito. Esto invoca introspección, calma la mente y ancla el prana. Es un acto consciente que consolida nuestra estructura etérica, creando un centro inmutable frente a la turbulencia existencial. Cada nudo dactilar estabiliza la psique, un pilar de enfoque. Desde el misticismo egipcio, con sacerdotes y faraones adoptando gestos específicos para invocar poder, hasta deidades hindúes con mudras, estas posturas son un lenguaje sacro. Jeroglíficos y templos insinúan llaves gestuales para manifestación y protección. Cada pliegue de la mano se convierte en sílaba de un conjuro silencioso. Una oración sin palabras que reestructura la realidad interna y sella el propósito. Estos gestos rituales son herramientas de alquimia interior, transmutando energía bruta. Activan puntos en las palmas, vinculados a chakras y nadis, influyendo conciencia y salud emocional. Son puente entre lo sutil y lo denso, moldeando nuestro campo energético. Forjan armadura de luz y fortaleza de calma, donde la inestabilidad externa no penetra. Una vía directa para la transformación del espíritu. Así, los mudras son un legado viviente, cartografía energética para la autoconquista. Nos instan a cuestionar: ¿qué otros lenguajes sutiles habitan en nuestro ser, esperando ser descifrados para desvelar nuestra potencia? La mano, instrumento de creación, nos susurra que la verdadera estabilidad es una danza entre voluntad y fluir cósmico. Un secreto que el cuerpo guarda y que las vibraciones aún inauditas están listas para revelar. Hemos explorado el lenguaje de los mudras, pero existe una sincronía más profunda, la danza con los biorritmos terrestres. El ser humano antiguo, lejos del artificio, era un compás vivo, vibrando al unísono con el amanecer y el ocaso. Esta armonía primordial, casi olvidada, es llave de alquimia interior. La modernidad nos la ha arrebatado, sumiéndonos en desincronización y ceguera energética. Consideremos la luz solar matutina. Los antiguos egipcios, en textos herméticos, entendían que el primer rayo no era mera iluminación, sino infusión de Ankh, la vida misma. Al nacer el sol, un torrente de prana inunda el ambiente, purificando y activando centros energéticos. Despertar con él es un ritual alquímico, un baño de fuego que disuelve estasis, revitaliza la psique y alinea el espíritu con la voluntad cósmica. Y luego, la oscuridad. No el vacío, sino el útero cósmico de la regeneración. Escuelas mistéricas de Eleusis y alquimistas con su Nigredo sabían que la noche no es fin, sino gestación de lo nuevo. La ausencia de luz estimula melatonina, pero esotéricamente abre portales subconscientes. En la quietud, el alma dialoga con lo inefable, procesa y se prepara para el renacimiento, una transmutación íntima. Ignorar esta dualidad sagrada es desoír la propia naturaleza. El desprecio por el ciclo luz-oscuridad nos fractura, agotando el éter vital y sembrando enfermedad espiritual. Textos coptos apócrifos, susurrados en secreto, advertían: quien rompe el pacto con el sol y la noche pierde anclaje a la fuente universal, un barco sin timón.
Es extravío de la brújula interna, desconexión del pulso divino. ¿Cómo restaurar esta sinfonía? No imitar, sino resonar. Saludar el alba con intención, abrazar la oscuridad con gratitud. Es alquimia del ser, armonizando nuestro reloj interno con el gran cronómetro cósmico. Al honrar sol y noche, percibimos la sutileza de otros ritmos, pulsaciones más profundas, como las mareas invisibles que la luna teje en el tejido de la existencia y en nosotros mismos. Más, ¿cómo anclarnos a estas verdades etéreas? ¿Cómo sintonizar nuestro microcosmos con el macrocosmos? Existe un rito primordial, olvidado en la vorágine de lo sintético, la práctica de caminar descalzo. El grounding es una comunión con la Madre Tierra, no meramente física, sino una reconexión neuronal y espiritual. Nuestro cuerpo, diseñado para un intercambio constante, se ha aislado. La Tierra es el gran acumulador, una batería viviente, cuyo pulso bioeléctrico nos llama a sincronizar. Las antiguas tribus, desde los aborígenes australianos hasta los celtas, no lo hacían por moda, sino por una sabiduría intrínseca, una ciencia del alma grabada en el inconsciente colectivo. La ciencia esotérica, detrás de este acto ancestral, revela un intercambio profundo. La superficie terrestre bulle de electrones libres, poderosos antioxidantes naturales. Al hacer contacto directo, estos electrones fluyen hacia nuestro cuerpo, neutralizando los radicales libres, ese residuo químico y energético que siembra la discordia interna. Los chamanes andinos y los rishis védicos no solo caminaban, sentían. Sabían que el pie descalzo no es solo un órgano sensorial, sino una antena bioeléctrica que descarga el exceso de energía estática y absorbe la vitalidad terrenal. La Tierra se convierte en un disolvente universal para las toxinas sutiles. Esta reconexión pacifica el sistema nervioso central, ese director de orquesta interno que hoy se encuentra perpetuamente en un estado de alerta. Reducir la inflamación, mejorar la calidad del sueño, armonizar los ritmos circadianos, todos son efectos medibles, pero la verdad profunda va más allá. Anclarse a la tierra es anclar el espíritu. Un pasaje de los textos herméticos, apenas susurrado en los círculos internos, describe al cuerpo como un templo y a los pies como sus cimientos, a través de los cuales la anima mundi asciende para nutrir la psique. ¿Es posible que la inquietud moderna no sea sino el grito de un alma desanclada? Hemos construido un mundo que nos aísla de esta fuente vital. Zapatos con suelas de goma, alfombras sintéticas, asfalto y hormigón. Cada capa es una barrera que nos separa de la resonancia terrestre. Como plantas en macetas de plástico, cortadas de la tierra fértil, languidecemos sin el intercambio esencial. La enfermedad de la desconexión es el mal de nuestro tiempo, una afección espiritual que se manifiesta en dolencias físicas y mentales. ¿No es hora de cuestionar si nuestros avances no son en realidad pasos hacia un exilio de nuestra propia naturaleza? Invito entonces no a una moda, sino a un retorno consciente. A pisar la tierra con intención, a sentir su pulso, a permitir que su corriente vital recorra cada fibra de nuestro ser. Esta es una alquimia elemental, un camino para transmutar el caos interno en armonía. Porque al reconectar con el latido de la tierra, abrimos también los canales para percibir otras memorias, otros códigos sutiles que la existencia nos ofrece. Y de entre estos, pocos son tan enigmáticos y transformadores como los que el agua guarda en su esencia. Es en la quietud profunda, más allá del rumor terrestre y ecos de memoria, donde se revela el verdadero vacío. No es la ausencia que la mente teme, sino un espacio de potencial puro, matriz primordial de toda existencia. El no lugar que precede al ser, lienzo virgen, potencia inmanifestada de las formas. Lo que la lógica condena como nada,
El espíritu lo reconoce como fuente inagotable, el origen de toda posible manifestación. Los antiguos maestros, en sus velados escritos, referían a este vacío no como hueco, sino como plenitud indiferenciada. En la Cábala se le susurra como el Ein Sof Or, luz ilimitada sin fin, antes de toda contracción. No es estéril, sino el útero cósmico de infinitas posibilidades, el caos original, sustancia primera de donde todo orden emerge. Es el punto cero del alquimista, donde el ego se disuelve para que la chispa divina resplandezca. Fragmentos prohibidos, como pasajes apócrifos del libro de Enoc o himnos órficos, insisten en un abismo original, un kenoma que, lejos de ser hueco, es fuente de la pleroma. Estos textos, relegados por su verdad, revelan que en la inmensidad del no ser reside la semilla de todo ser. Es la vacuidad dinámica oriental, el shunyata budista, no nihilismo, sino interconexión esencial libre de limitaciones y conceptos. ¿Cómo navegar este océano de no forma? No es cuestión de acumulación, sino de despojamiento. La alquimia interna enseña que para acceder a este potencial, debemos practicar la renuncia, vaciarnos de concepciones y apegos. Es el nigredo, la putrefacción simbólica que precede a la transmutación. Al soltar anclas, no caemos en el abismo, sino que nos volvemos fluidos, receptivos a las corrientes de creación de esta fuente primigenia. Este entendimiento transforma nuestra relación con lo desconocido. Deja de ser amenaza y se convierte en puerta a la renovación más profunda, espacio de metamorfosis. Al habitar este vacío como potencial, abrimos canales para la iluminación, trascendiendo límites de la forma para conectar con la energía cósmica de pura posibilidad. Aquí reside la clave de la maestría, la libertad de crear desde la no forma. Y es en esta tela cósmica donde la voluntad se inscribe, un misterio que nos lleva a la manifestación de la voluntad en el lienzo de la no forma. Desde la no forma, donde la voluntad se inscribe, emerge la vibración como primer aliento creador. Cosmogonías, del verbo hermetista al Om védico, postulan el sonido como arquitecto universal. Antes de la luz, la resonancia organizó el caos, dando estructura al abismo y permitiendo la manifestación de la voluntad. Aquí desvelamos la alquimia sutil del sonido. Textos gnósticos apócrifos y himnos órficos describen la creación como emanaciones sonoras, vibraciones que condensaron los planos. Los Vedas y el Libro de los Muertos insisten en mantras y nombres divinos, no como ruegos, sino como actos co-creadores, activando frecuencias arquetípicas. Estos saberes velados revelan el sonido como fuerza capaz de modelar la realidad. ¿Cómo se traduce esta verdad ancestral en alineación? Los cuencos tibetanos, con sus armónicos, son llaves resonantes. Operan por resonancia simpática. Una vibración fuerte induce a otro objeto a vibrar igual. Nuestros cuerpos, sistemas resonantes celulares, corrigen desequilibrios y disuelven bloqueos con las vibraciones coherentes. Una sutil realineación que comienza en lo físico y se extiende a lo etérico y emocional. Esta sintonización vibracional es alquimia interna. Sumergirnos en ondas de sonido puro invita a una purificación, un albedo sónico que disuelve adherencias, revelando la esencia luminosa. Es un retorno a la no forma por la forma, donde la cacofonía interna silencia para que la sinfonía primordial del ser resuene. Reconfiguramos patrones disonantes, abriendo puertas a estados expandidos de conciencia y al vasto potencial de la vacuidad. El sonido, sanador y guía, susurra verdades cósmicas que recuerdan nuestra naturaleza vibratoria. La maestría interna implica la de nuestras frecuencias, un arte perdido. Esta danza de resonancias no es aleatoria,
Sigue patrones, fluye por canales energéticos que, activados, despiertan una fuerza dormida. Esta revelación nos conduce a la danza cósmica de la energía, el equilibrio de los chakras y la serpiente Kundalini, nuestro próximo misterio. Y aquí, queridos buscadores, desvelamos el más íntimo de los instrumentos de curación, vuestra propia voz. Si los cuencos son llaves, la voz es el hacedor de la cerradura. Desde tiempos inmemoriales, las tradiciones místicas de Oriente y Occidente han susurrado que la palabra, el logos sagrado, no es solo un medio de comunicación, sino una fuerza creativa, una vibración manifestada que nace del aliento divino y resuena en el microcosmos que somos. Es el soplo de la vida que se hace sonido, un puente directo entre el alma y el universo. De este conocimiento emana el poder de los mantras, resonancias sagradas que trascienden el mero fonema. Tomemos el Om, por ejemplo, el sonido primordial, el Pranava. Las Upanishads, textos que contienen la esencia de la sabiduría védica, lo describen como la vibración original de la cual todo se manifiesta, el verbo que precede a la creación misma. No es una mera palabra, sino la encarnación sónica del Brahman, la realidad absoluta. Al entonarlo con intención, no solo emitimos un sonido, sino que nos fusionamos con la vibración del universo, resonando con su frecuencia fundacional. La alquimia reside en la intención y en la vibración que se genera en nuestro propio ser. Cuando vocalizamos un mantra, activamos centros energéticos específicos. El Om, por ejemplo, se siente en el plexo solar, el corazón y finalmente asciende hasta el entrecejo y la coronilla como un río de energía que limpia y sintoniza. Es un acto de sintonización interna, un reajuste de nuestras células a su patrón original de perfección. Se dice que el sonido puro tiene la capacidad de disolver la cristalización de las emociones densas y los patrones de pensamiento limitantes. Así, nuestra voz se convierte en el cincel y el mármol, la herramienta y la obra de arte. No buscamos una vibración externa que nos sane, sino que generamos esa vibración sanadora desde nuestro interior, transformándonos en templos resonantes. Es la sabiduría de que el sonido no es solo para el oído, sino para el ser completo, un bálsamo vibracional que corrige, armoniza y despierta. Es un diálogo con el infinito que se da en lo más profundo de nuestra anatomía energética. Esta práctica de autosintonización prepara el terreno para revelaciones más profundas. Al purificar los canales internos con nuestra propia voz, al despertar los ecos del Om en cada célula, no solo sanamos, sino que preparamos el cáliz para una energía aún más potente. Es una premonición de la danza cósmica de la energía que reside en nosotros, un preludio a desvelar los secretos del equilibrio de los chakras y la serpiente Kundalini, la fuerza vital dormida en la base de nuestra existencia. Y si la purificación celular, hoy autofagia, fuese un secreto ancestral, los alquimistas buscaban transmutación interna, regeneración del cuerpo sutil y físico mediante la restricción. Los Vedas hablan de tapas, los herméticos de coagulación y disolución. No es novedad, sino eco de sabiduría primordial. La autofagia, autocomer celular, es la gran depuradora interna, un mecanismo divino. La célula, privada, se nutre de componentes viejos o dañados. Es el fénix microscópico, consumiendo cenizas para resurgir renovado. No es carencia, sino sabiduría intrínseca para renovarse desde lo profundo, hallando sustento en el desapego, pura alquimia. En el vacío de la ingesta, en el silencio digestivo, el cuerpo activa esta alquimia. Ayunos rituales ancestrales, en toda tradición, no eran solo pruebas de fe. Constituían métodos empíricos, legado de ciencia olvidada, para forzar al organismo a limpieza y reestructuración profunda. Entendían que la restricción abría puertas a una renovación que trascendía lo físico,
elevando claridad mental y percepción espiritual. Esta desintoxicación trasciende lo orgánico, es purga de memoria celular, de patrones energéticos obsoletos. Al eliminar residuos, la célula no solo se hace eficiente, sino que recupera su memoria original de salud perfecta y vibración elevada. Es el cuerpo liberándose de sombras, permitiendo brillar su luz intrínseca. La regeneración es reescritura del código vital, rectificando desequilibrios causales, una fase del opus magnum interior. Comprended que cada ayuno es soberanía sobre vuestro templo, elección consciente de transmutación interna. No es moda, sino retorno a conocimiento primordial que nos empodera. ¿No es asombroso que la clave para la inmortalidad celular resida en dejar ir? Reflexionad. Cómo esta danza de eliminación y creación prepara el terreno para modular nuestra energía vital y armonizar con la resonancia cósmica. La eliminación y creación física reflejan una verdad mayor. Al ayunar, la distracción se disipa, revelando un hambre etérea, más allá del cuerpo. No es de pan, sino un susurro del alma buscando nutriente inmaterial. Este vacío es clave inicial en nuestra arqueología interna, la senda a revelaciones veladas, el hambre habitual, camaleón de necesidad fisiológica, surge de carencias emocionales, anhelos de conexión, reconocimiento, propósito o eco de amor no recibido. Estas hambrunas del alma se buscan saciar con materia, cual pozo sin fondo. Textos gnósticos aludían al falso apetito del ego, distinto al hambre espiritual por la verdad. Comer puede ser bálsamo temporal, autoanestesia que impide mirar la herida. Es distracción del inconsciente, un velo que posterga la alquimia de confrontar sombras, una ilusión donde el cuerpo carga culpa de satisfacción ajena. Cada mordisco superfluo es huella de mensaje no escuchado, de emoción no procesada. Para el detective arcano, antiguos códices y chamanes hablaron de la pérdida del alma. Con abundancia, languidecían por inanición existencial. Comían sin cesar, vacíos, anhelando alimento de introspección y verdad. El maná celestial, sabiduría divina, revela que ciertas hambres exigen nutrición de otra dimensión, una transustanciación interior para la plenitud. Os invito a la discriminación sagrada. Ante el impulso de comer sin necesidad, deteneos. Preguntad, ¿qué vacío intento llenar? ¿Qué emoción busca reconocimiento? Este discernimiento es el primer paso alquímico, transformando compulsión en conciencia. En este silencio intencional, la escucha profunda cede el ruido, abriendo el portal a sabiduría más allá del ruido mental. ¿No es el silencio el crisol de las revelaciones del alma? Así, queridos caminantes del sendero oculto, en el sagrado crisol del silencio y la autoconfrontación, es donde el hambre espiritual revela su verdadera faz. No como un vacío a llenar con la materia efímera, sino como una llamada resonante del alma a su propia plenitud. Hemos vislumbrado la alquimia interior que transmuta la compulsión en conciencia, el mero apetito en la gnosis profunda de nuestro ser. La verdadera nutrición del alma no se encuentra en lo que se ingiere, sino en lo que se discierne, en la valentía de mirar el vacío existencial no como una falta, sino como un lienzo inmaculado para el propósito divino. Esta es la sabiduría ancestral que las revelaciones místicas susurran a los oídos de quienes se atreven a escuchar. La luz que buscamos ya mora en nosotros, un maná perenne que solo espera ser reconocido a través del autoconocimiento. Pero, ¿cuántas otras hambres sutiles nos acechan, veladas por las distracciones del mundo, impidiéndonos acceder a esta fuente inagotable? Si esta incursión en las profundidades del espíritu ha resonado en vuestra esencia, si anheláis descifrar más fragmentos de estas verdades prohibidas, y os sentís parte de esta hermandad de buscadores de la luz, os imploro que compartáis este conocimiento. Dale voz a estas revelaciones para que más almas despierten.
Suscribíos a este canal, vuestro portal a la sabiduría ancestral, y continuad esta travesía de descubrimiento. Juntos desvelaremos los misterios que aún aguardan. Y para aquellos listos para la siguiente etapa de su viaje, os invito a cruzar el umbral hacia nuestra próxima revelación, los ecos del olvido despertando memorias de vidas pasadas. Que vuestra búsqueda os guíe siempre hacia la luz.